Buenas noches, señores. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes. Vamos a cerrar esta semana con un resumen de nuestros principales invitados. El lunes estuvimos por aquí al secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo, César Fernández. El martes estuvo con nosotros compartiendo algunas ideas y propuestas Daniel Pou, politólogo especialista en seguridad ciudadana. Con él hablamos bastante amplio y detallado de lo que es el plan del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Y cerramos la semana con la señora Victoria García, quien es presidenta de la Asociación de Trabajadores del Hogar. Con ella tuvimos una gran experiencia. Nos contó de cómo están las mujeres del servicio organizadas y además la gran conquista que lograron de parte del gobierno, que es el establecimiento de un salario mínimo de 10,000 pesos. No se pierdan esta entrevista para que ustedes vean el esfuerzo, el sacrificio y la entrega de estas mujeres a favor de la familia dominicana. Así que les dejamos con esas entrevistas y nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Bien, estamos de vuelta aquí sin tregua, canal 86 de todos los sistemas de cable del país, con qué televisión. Y para nosotros es un placer que ustedes estén con nosotros, pero esta noche tenemos a un invitado importante para toda la opinión pública dominicana. Se trata de César Fernández, quien es secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo, partido que lidera el doctor Leonel Fernández. Buenas noches, César. Bueno, buenas noches, Johnny. De verdad un privilegio es nuestro y nuestro partido estar aquí en Sin Tregua, dirigiendo la opinión nacional, porque tú eres un líder de opinión y si la Fuerza del Pueblo tiene este chance hay que aprovecharlo. Gracias. Definitivamente. ¿Cómo están ustedes actualmente en el país? ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo? Mira, la Fuerza del Pueblo, orgullosamente, gracias a un trabajo sistemático, metódico que venimos haciendo desde nuestro nacimiento el 20 de octubre del 2019, ya hoy es una gran realidad la Fuerza del Pueblo. Recordar que tuvimos muchas vicisitudes y fuimos a un proceso electoral prácticamente siendo un embrión como partido, y el éxito de ese proceso electoral dio 9 senadores, ya 18 diputados, 40 y pico de alcaldes, ya en un congreso donde creamos nuestro estatuto, nuestra declaración de principios, la formación del partido, todo esto en pandemia, en plena pandemia. Y ya al día de hoy tenemos unos 1,000 miembros en nuestra dirección central, nuestra dirección política conformada, 57 secretarías que rigen los diferentes temas nacionales en el partido, y una estructura, lo más importante, la estructura provincial, municipal y de circunscripción. Y por supuesto en todos los distritos municipales. Estamos conformados. Y como lo dicen todas las encuestas, nuestro partido y nuestro líder, el doctor Fernández, es el líder de la oposición. Es decir, que apenas cumpliremos 3 años, ahora este 20 de octubre, y somos un partido que somos una realidad. Ya hay que hablar de la Fuerza del Pueblo, ya está claro que es el color verde. Ahora mismo acabamos de iniciar una campaña muy bonita para motivar a la inscripción al partido, hablando de temas nacionales, llena de jóvenes, de mujeres que están participando en nuestro partido. Es decir, que la Fuerza del Pueblo, a base de mucho esfuerzo de todos los compañeros y compañeras del partido, el día de hoy es una realidad que hay que contar con ella, y sobre todo para ganar las próximas elecciones. A mucha gente le ha sorprendido el ascenso que ha tenido Leonel Fernández como figura política, independientemente de que la gente vota por partido, pero también la gente ve al candidato. ¿Cuál es esa receptividad que ustedes observan en el seno del pueblo dominicano? Mira, yo te diría que Leonel no ha tenido un ascenso. Leonel ha vuelto donde siempre ha estado. Recuerda que en el 2004 Leonel gana con 2.300.000 votos. O sea, tiene una base electoral de 2 millones de votos, para redondear. Y en las primarias del PLD, del 6 de octubre del 2019, obtuvo prácticamente 1 millón de votos. Ahí estaba dividido el tema con todo aquello que pasó, que no vale la pena mencionar. Ya en el partido tenemos al día de hoy inscritos formalmente, contactados, auditados y auditables, 1.300.000 miembros. De cara a que a mayo del año próximo
estemos depositando ya el completivo de los 2 millones. Es decir, el presidente tendrá su base electoral natural. El partido, como usted mencionaba, ha crecido de manera horizontal. Estamos haciendo una política abierta donde la gente participa por las causas. Ya la gente no quiere un gurú que lo dirija, un sabio que es el que más sabe. La gente quiere participar en política en diferentes causas. Tú tienes la causa del medio ambiente, por ejemplo, que este gobierno ha fracasado en el medio ambiente. Tú tienes la equidad de género. El presidente de la República engañó a los que luchaban por las 3 causales. Se comprometió con ellos en campaña y luego le sacó los pies en el gobierno, dejándole que el Congreso que elija. Tienes la gente que defiende los animales, las mascotas. Esas son causas. El emprendimiento, la juventud, el primer empleo, las oportunidades para las mujeres, el envejeciente. Solo hay una revista de causas que luchar y la Fuerza del Pueblo tiene un espacio para cada quien participe en esas causas. Entonces, por eso es el crecimiento de la Fuerza del Pueblo y sobre todo cuando tienes entonces la competencia en el escenario político, tienes un partido de gobierno fracasado con su política interna como partido, no hay institucionalidad en ese partido, el gobierno está lleno de gente que no son de ese partido, que ni siquiera conocen la bandera del partido, y tienes un partido en el que nosotros venimos que está de capa caída. Siguen pensando en lo mismo, en lo anterior, y no piensan en el futuro. Entonces, la opción democrática de participación moderna en la política es la Fuerza del Pueblo. Para decirte algo importante, 2 cosas trascendentales de nuestro partido. El único partido que ha hecho un congreso constitutivo totalmente digital, la Fuerza del Pueblo. Hicimos un congreso de 5 meses, donde había reuniones a veces en un momento no simultáneas, pero al mismo tiempo diferentes mesas de trabajo de 10.000 delegados, todo por plataformas digitales. Y luego en nuestros estatutos está contemplado y concebido que el partido te organice de 3 formas. La territorial, que es la tradicional, es decir, en el territorio, en Capotillo, en Puerto Plata, en Samaná. La otra es la sectorial, bueno, los médicos se agrupan, los ingenieros, los abogados, las amas de casa, los motoconchistas. Y luego la digital, el primer partido que establece en sus estatutos que te puedes afiliar de forma digital. ¿Y cómo funciona eso? Muy sencillo. Yo tengo un amigo en España, tengo un amigo en Argentina, en Rusia, que quiere apoyar a la Fuerza del Pueblo. No solamente con inscribirse y participar, sino económicamente. Quiere participar en una rifa y con nuestra plataforma digital, que se llama Fuerza Digital, Fuerza del Pueblo Digital, entras desde un celular, de una tableta, una computadora, te inscribes y lo más interesante de esto, Johnny, que en 2 o 3 minutos recibes hasta tu carnet de manera digital al dispositivo donde inscribiste. Es decir, somos un partido que está comprometido con el futuro, con las nuevas generaciones, y como dice nuestro presidente, no es un partido para ganar las elecciones, sino es un partido para las futuras generaciones. El gobierno pretende modificar el presupuesto de educación. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo pienso que es terrible. Tú tratar de modificar el presupuesto de la nación de educación, de quitarle 4.000 millones de pesos para pasárselo a la presidencia. Sabemos que en la presidencia se van a usar en promoción, en publicidad. Ya tienen ahora mismo un contrato que está vigente, una licitación que ya está otorgado de 1.800 millones. Quieren agregarle 2.000 millones más. Eso es sencillamente para añadirle más estamina a la fracasada reelección del presidente Abinader. Quieren forzar la reelección a toda costa. Yo traigo un tema que es el tema de las encuestas. Nosotros estuvimos de viaje la semana pasada, pero vimos que en el firmamento el gobierno tiene un proceso acelerado de publicar encuestas. Y tiene ya 3 encuestas que están programadas para salir cada 45 días de manera simultánea. Y en esas encuestas se vende un mito, se vende una falsedad, se vende un imaginario que no existe, que nada más que montarse en un carro público, ir al supermercado. Ellos dicen en todas las encuestas que el presidente de la República tiene un porcentaje mayor al que tuvo cuando fue electo. Primero, cuando fue electo hubo una abstención nunca vista en la República. De 41.2%. Eso es lo primero. Lo segundo, con la oposición dividida, o sea, había la división del PLD, también colaboró con eso. Y luego tú te vas a todo lo que ha ocurrido. Han fracasado en el manejo del COVID, han fracasado en la producción agrícola, han fracasado en el manejo de la inflación, han fracasado en la política económica, han fracasado en la inseguridad. El presidente de la República dijo en abril del 2021 que los policías iban a tener cámara
después que mataron a los pastores, lamentablemente en Villa Altagracia. ¿Y qué ha pasado? Nada. Mentira, no cumplen. Dijo que todos los policías iban a ganar $500. Solo 500 policías de 40,000 que hay están ganando $500. Entonces, no cumplen nada. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme a mí? ¿A quién tú quieres engañar diciéndole que tú vas a tener más del 52%? No lo tienes. Tú tienes a todo lo que no le has cumplido, empezando por los miembros de tu partido, que no hay ninguno. En el Palacio no conocen el único que está ahí es Paliza. El único miembro del PRM que está ahí es Paliza, y obviamente el presidente de la República, pero después todos los funcionarios son de la, como le dice mi buen amigo Guido Gómez, la popicracia. Sustituyen, se va el primer ministro, y es una gran oportunidad para que el presidente hubiera nombrado a un hombre como Andrés Bautista, un político de pie a cabeza, un caballero, un entregado a su partido. No, nombran otro amigo de la sociedad civil que representa intereses que no son ni los del país ni los de ese partido. Entonces, en ese partido hay un gran problema. Y tú me estás diciendo que te quieres reelegir. Yo tengo aquí, el gobierno tiene 3 encuestas. Sí. No sé si la quieren ver ahora o después de la No, por la hora. Aquí nosotros hicimos un compendio de 3 encuestas. Como el gobierno tiene 3, también nosotros nos han llegado 3 encuestas del sector privado que la han pagado. Y, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo cree usted que va el país? Si el director se le acerca un poco, sí. Vamos a ver cómo yo le enderezo. Ahí se ve bien, ahí puede ir hablando, está bien. Ahí la barra azul, sí. La barra azul dice que el país va mal. De las 3 encuestas, en marzo, junio, julio, agosto, estamos hablando que casi el 60% dice que el país va mal. Pero si vamos a la economía personal de la gente, lo mismo, casi el 60% dicen que su propia economía va mal. Si te vas entonces, si quieres la reelección de Abinader, por supuesto que no la quiero. Si mi país va mal y si mi economía va mal, yo no quiero que el tipo que está gobernando me siga gobernando. Y perdóname la expresión de tipo, sí. Porque es un lenguaje popular. Sí. O sea, la gente no quiere, la mayoría no quiere que él se reelija. Y esto lo están diciendo 3 encuestas que son muy importantes. Una de ellas es la Gallup privada, para que estemos claros. Que no se puede llamar Gallup porque tiene un compromiso con medio de comunicación, pero es la Gallup privada. ¿Quién es el líder de la oposición? Ya eso está prácticamente consolidado. Prácticamente el 60% de la población dice que el líder de la oposición es... Muchísimas gracias, señor director. Dice que el líder de la oposición es el presidente Leonel Fernández. Eso viene ocurriendo desde el 2020. ¿Y por qué? Porque los temas puntuales que el pueblo necesita quien los represente, Leonel los representa y la fuerza del pueblo. La gente se identifica con el que te protege, con el que te cuida. Y eso es lo que es el presidente y la fuerza del pueblo. Vamos a otra pregunta. Los principales problemas en la República Dominicana está la inseguridad, la canasta básica y el desempleo. Y la corrupción prácticamente en el último lugar. Y el gobierno no lo entiende. El gobierno no entiende que el problema de la gente es la inseguridad y comer y tener empleo. El gobierno quiere convertirse en un gobierno constructor, hacer grandes obras, no tiene los recursos, no tiene el tiempo y no tiene la capacidad gerencial. Decía yo, y déjame irme a los partidos políticos, como te decía, el PRM, por supuesto que no se ha dividido, está en un primer lugar, pero ya la Fuerza del Pueblo, como puedes ver ahí, está en un segundo claro lugar, por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Y la última pregunta, que es por quién usted votaría. Fíjate cómo viene desde marzo, estaba el presidente Abinader encabezando, sí. Ya luego vamos a empate, hay encuestas que dan al presidente Fernández por encima, y ya hoy hay prácticamente un empate técnico en la intención de voto entre el presidente Leonel Fernández y muy distante, fíjate cómo se ve las barras moradas, ahí están los principales candidatos del PLD que no afectarían en una ronda de primera vuelta el resultado. Bien, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa seguimos con César Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Pausamos, volvemos en breve. Bien, estamos de vuelta aquí en Sin Tregua por Canal G86 de todos los sistemas de cable de todo el país. Tenemos esta noche la comparecencia del gran amigo Daniel Pou, politólogo y un experto en políticas públicas con quien vamos a compartir esta parte de Sin Tregua. Buenas. Muy buenas, encantado.
Muy bien, Daniel. Daniel, me alegré cuando te nombraron en el Ministerio de Interior y Policía, en una función tan importante como es el manejar datos. Tú que has sido un hombre dedicado, entre otras labores, a esas labores. Me gustaría que nos cuente cuál es la funcionalidad de ese departamento. Sí. Bueno, yo fui designado como director del Centro de Análisis de Datos del Ministerio de Interior y Policía, que anteriormente era el observatorio, que fue creado en el año 2010 por un decreto del presidente Leonel Fernández, pero que nunca entró en funcionamiento hasta luego que el presidente Danilo Medina en el año 2013 pues emite un decreto modificando algunos aspectos y en conjunción con lo que podría decirse una alianza con USAID y con el PNUD de Naciones Unidas se instaló el observatorio. ¿Cuál era la misión del observatorio? Llevar las estadísticas de una serie de indicadores que internacionalmente estaban aprobados para evaluar los temas de violencia y delincuencia en las sociedades. Ya en Costa Rica se había puesto en marcha uno, que yo participé en su organización, otro en Guatemala, otro en El Salvador, otro en Honduras. Y en Sudamérica pues existen también los observatorios, pero tienen una peculiaridad, que son de organismos de la sociedad civil o de academias de universidades, como por ejemplo la Universidad Central de Venezuela, que tiene su propio observatorio. ¿Qué se hace hoy en día en República Dominicana? El presidente Luis Abinader emite un decreto en noviembre pasado y modifica el observatorio para que sea un centro de análisis de datos, porque ya llevar recuento de las cifras no es suficiente. Ahora el observatorio, que se nutre de informaciones que le provee el sistema 911, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer con el tema de los feminicidios, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas y la DNCD y otras alianzas estratégicas con otras instituciones, toma la data de todas esas cifras, las consolida, las organiza de acuerdo a los delitos tipos e infracciones penales que se cometen y pues las sistematiza, dándole primero contexto a los homicidios, si los homicidios se producen por violencia delictiva o por violencia social, si se producen con armas de fuego, si se producen con armas blancas, si se producen en la vía pública, en qué horario se producen, si se producen en casa habitada o en un negocio o empresa, en cualquier lugar dedicado a actividades comerciales. También la cantidad de heridos que se producen tanto con armas blancas como con armas de fuego, los feminicidios, las características que envuelven cada feminicidio, que son contextualizados gracias a la labor de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de la Mujer, y además toda la data que tiene que ver con accidentes de tránsito, siniestros de tránsito, muertos, heridos, en fin, todo lo que la siniestralidad que implica los accidentes de tránsito. En ese levantamiento, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de la delincuencia y la criminalidad al día de hoy, más o menos con los datos que tú recuerdes del levantamiento que ustedes han hecho? Sí, bueno, nosotros hacemos levantamientos mensuales y cada 3 meses hacemos una publicación. No se estuvo haciendo porque el centro fue renovado con el decreto que emitió el señor presidente de la República, y luego con mi llegada el 14 de junio pues iniciamos de nuevo todos los trabajos que se hacen en el centro. ¿Qué hemos hecho? Tomar toda la data de los años anteriores, hacer trabajos de análisis, ver la evolución de la data de la siniestralidad y de la violencia, tanto violencia criminal como violencia sistémica,
ya lo tenemos actualizado hasta el 30 de junio de este año. Hemos hecho reuniones con las instituciones fuentes, acabamos de hacer un taller con la UNOT, que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de estudiar la criminalidad, la violencia y el crimen organizado, y con el Centro de Excelencia de México, para recopilación de data criminal. El gobierno inició en Cristo Rey un piloto, un plan. Bueno, eso es parte de un plan de seguridad que el gobierno ha ido desarrollando, y lo hizo en Cristo Rey, lo hizo en San Francisco, en Rabo de Chivo, en Santiago. O sea, hay muchos barrios intervenidos a nivel nacional, La Romana, en fin, en casi todas. Baní y San Cristóbal. Sí, Baní y San Cristóbal. Exacto. Mira, y eso va concomitantemente con la reforma policial. Tú que eres un experto que ha manejado el tema, ¿cómo va eso? Hay gente que tiene mucha esperanza de que esta vez se haya esa transformación. La transformación de la policía es parte de la misma visión estratégica del plan de seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, por un lado hay una comisión que recuerde que inicialmente hubo una comisión de notables académicos, unos 20 académicos, de la cual yo conformé parte del cuerpo de asesores. Se hizo un diagnóstico conjuntamente con la ONUDC de Naciones Unidas de la situación que tenía la policía en ese momento, y se entregó un informe en diciembre pasado. A partir de ese informe, el presidente nombró al señor Vila, que había sido un funcionario de la ONUDC, como la persona responsable de dirigir el proceso de esa transformación. Del equipo ampliado inicial de académicos y expertos, se tomó una parte para conformar varios equipos que han estado elaborando en la definición, fundamentalmente en esta etapa, de lo que es el plan de formación y educación dentro de la Policía Nacional. Se está trabajando con un sistema moderno, con una visión más rigurosa de lo que es la carrera policial en sí, los beneficios y atributos que debe tener un policía, y realmente son varios frentes que se están desarrollando en este momento. Se están reentrenando a policías que habían ingresado a la carrera policial prácticamente sin tener ningún entrenamiento. A partir de ahora, el entrenamiento mínimo de la policía será entre 9 meses y 1 año, para luego, con un monitoreo y la compañía de policías experimentados, empezarán esos jóvenes a prestar servicio. Se está organizando una suerte de policía juvenil que ha desempeñado un gran papel ayudando a las personas mayores a cruzar las calles, a los niños que se dirigen a sus escuelas, y una estrategia integral que implica toda una serie de trabajos. Por ejemplo, ahora mismo los 6 viceministros están divididos en 6 regiones del país y son los encargados de evaluar, y conjuntamente con una mesa interdisciplinaria, ir implementando los programas de lo que es la visión política del plan de seguridad. Una preocupación es el gran armamento que hay en la población civil. Sí. Se ha planteado un desarme y creo que Interior y Policía lleva a cabo un programa de control. ¿Cómo visualizan ustedes esta parte? Bueno, mira, dentro de uno de los programas pilotos con que se implementó la estrategia, y recordarás cuando se implementó en Cristo Rey, fue la de captación de armas de fuego. Armas de fuego que están en manos de personas que muchas veces ya ni siquiera están habilitadas, son ancianos con sí. armas de fuego, lo cual significa una peligrosidad. Familias que han heredado dentro de sus pertenencias armas de fuego de padres, de abuelos, que la tienen ahí sin ninguna permisología ya, porque muchas de esas armas fueron asignadas con formulario 25 sí. en pasados gobiernos. En fin, ¿qué se está haciendo? La primera parte de esa estrategia
es muy simple. Vamos a evitar que personas que tienen un arma de fuego y que no les pueden dar ningún uso porque no tienen sustentabilidad de documentos, etcétera, vayan a vendérsela a un desaprensivo. Sí. Porque tú sabes que por un arma de fuego te dan 50, 60 mil pesos. Sí, sí. Y una persona, pues, que en un momento determinado se pueda ver en una situación de constreñimiento económico, aún no sea un delincuente, sea una persona sana, una persona decente, le ofrecen una suma así y podría ser seducido y poner un arma de fuego En manos de un delincuente. en manos de un delincuente. Exacto. Entonces, lo que se está haciendo es, en esta primera etapa de la recogida de armas, entrega voluntaria, a esas personas se les compensa, Se les muchos compra. quieren un televisor, Otros quieren 50,000 pesos, lo dan, ¿verdad? Quieren una computadora, no tanto, no sé. Se le da alguito. Señores, pero ahí se han recogido armas que uno no se pensaba que habían armas de ese calibre en la población. Una de las amenazas que tiene la tranquilidad dominicana es la migración haitiana desenfrenada. Sí. Incluso después que hemos visto que agarraron un furgón que iba para el episcopado haitiano cargado de armas, los militares dominicanos han atrapado en la frontera algunos cargamentos de armas y algunos delincuentes haitianos, que son los que gobiernan en Haití, pudieran pasar hacia nuestro territorio. ¿Qué recomendación le haría usted a las autoridades dominicanas frente a la frontera? Bueno, lo primero que yo siempre he sostenido, que la labor fundamental en la zona fronteriza debe ser una labor de inteligencia. Inteligencia militar y delictiva. Inteligencia militar porque ya cuando usted se tiene que enfrentar con pequeños ejércitos armados, como son las bandas que operan en el territorio haitiano, y que no creo que vean dentro de sus prioridades inmediatas ingresar a territorio dominicano, porque en territorio dominicano ellos tendrían respuestas que no podrían quizás enfrentar, como son las de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Dominicana, y que estarían en un territorio desconocido. Pues en términos de mi preocupación es que esa situación que crean esas bandas en Haití, desaprensivos, donde la estela de muertes que han dejado a su paso, sobre todo porque se han producido enfrentamientos entre ellos, es preocupante porque eso presiona de alguna manera la migración ilegal a la República Dominicana. Entonces, las medidas son, primero, tener en la frontera un control estricto. Eso es lo primero. Lo segundo, trabajar de una manera constante y tenaz la inteligencia. No se puede descuidar la inteligencia. Y sabemos que los servicios de inteligencia de las diferentes ramas militares y del DNI de República Dominicana conocen muy bien y tienen muy buenas redes en el territorio haitiano para predecir cualquier situación introspectiva que pueda producirse e intentar afectar la soberanía de nuestro país y la integridad de nuestro pueblo. Pero hay que estar alerta porque definitivamente son grupos de desaprensivos, bandas criminales, que muchas de ellas incluso están compuestas por mercenarios extranjeros, que hay que decir. Sí, claro. Ahí hay personas procedentes de Jamaica, se dice que hay personas procedentes de Centroamérica y de ¿Y Sudamérica. del mismo Miami? Sí, Se ha y dicho eso. de la misma comunidad haitiana en Miami, que muchos de sus integrantes son personas vinculadas al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico y al tráfico de armas, ¿verdad? Con el objetivo de convertirlas en armas ilegales, y la muestra es bastante elocuente, ya que se han detectado varios cargamentos, incluso a través de lo que se podría considerar una institución religiosa que tiene su base de operaciones en el mismo Haití. Pero las autoridades tienen que seguir vigilantes. Se está levantando un muro que, aunque no es una solución, es un instrumento de control, eso es importante, y continuar con el ingente reclamo que han hecho las autoridades dominicanas a las autoridades
de otros países que han tenido vínculos y han obtenido grandes beneficios en la trayectoria del pueblo haitiano, de que hay que resolver un problema que República Dominicana por sí solo ni lo puede asumir, ni lo puede resolver, y tampoco es parte de una herencia de responsabilidad. Ok. Bueno, yo conocí a Daniel Pou como un gran analista, un politólogo de primera categoría, y me gustaría que compartiéramos ahora la situación del PRM como partido oficial, la posible reelección del presidente Luis Abinader y el estado en que está la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Me gustaría que pudiera comenzar con el caso de lo que ha pasado en el PRM ahora. Bueno, en el PRM hay que saber que en términos orgánicos todavía no ha dado muestra de ser una organización política consolidada. Ha sido un proyecto político que logró alcanzar el poder a través de la postulación del actual presidente Luis Abinader, pero con un apoyo muy notable e importante de sectores de poder en República Dominicana, que como todos sabemos siempre son determinantes en los procesos electorales. El PRM, como todo el sistema de partidos, está afectado por problemas de crisis de democracia interna, que podría hacerle mucho daño si no logra establecer una estrategia que consolide la organicidad de su conglomerado de seguidores. Es el partido que está en el poder, claro, muchos dicen compartido con, por la característica de ciertos funcionarios, con grupos de poder tradicional, que han hecho nichos muchas veces en diferentes partidos cuando se desprende de alguna manera ese tufo a poder que, ¿verdad?, la gente observa cuando sí, en algún partido candidato. Sí. Y luego, por el otro lado, Luis Abinader está en una posición bastante ventajosa. Sabemos que Leonel Fernández será el candidato de la Fuerza del Pueblo. Sus números han mejorado bien, no como para ganar un proceso electoral, y el Partido de la Liberación Dominicana en una situación bastante difícil, porque definitivamente hay que saber que al parecer la cúpula de ese partido no ha comprendido aún la naturaleza de su derrota en las elecciones del año 2020. Bien, entonces queremos agradecer a Daniel por su comparecencia esta tarde sin tregua. Me gustaría alguna reflexión final. Bueno, yo creo que estamos en una etapa a nivel mundial, a nivel global, que ofrece visos de que en el mundo empieza una transición, la transición post-COVID, como muchos han llamado, y va a requerir de mucho sentido de ciudadanía el hecho de que República Dominicana pueda insertarse de manera exitosa en este orden, que si bien no es un nuevo orden mundial como muchos quieren proclamar, estamos ahora mismo camino hacia una transición que liquidará muchos elementos de lo que serán o de lo que han sido tradicionalmente las relaciones internacionales, el comercio internacional, los propios flujos migratorios. Y creo que los dominicanos vamos a tener que empezar a dejar de mirarnos tanto el ombligo y mirar un poco hacia afuera, para que no reproduzcamos los errores que han cometido otros países que, aún y a pesar de haber alcanzado en momentos de laxitud grados de desarrollo muy buenos, muy óptimos, pues nosotros como país pequeño que lleva una trayectoria bastante, podríamos decir, halagüeña en lo que es el crecimiento económico, en lo que es el manejo de las finanzas públicas, pues no nos desviemos de los objetivos y nos concentremos para que en República Dominicana pues preservemos
el orden institucional, el Estado social y democrático de derecho, y nos preocupemos por temas que son sumamente sensitivos, sobre todo para la inversión extranjera, y es el tema de la seguridad jurídica, que es uno de los aspectos fundamentales y que todavía deja mucho que desear en República Dominicana, pero que va vinculado de manera muy estrecha al desarrollo institucional. Y el desarrollo institucional, pues, tiene que estar refrendado por una consolidación del Estado social y democrático de derecho. Gracias al politólogo y experto en políticas públicas Daniel Pou por su comparecencia en Sin Tregua. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa venimos con la parte final. Buenas noches amigos, bienvenidos a Sin Tregua a través de GTV, canal 86 para todos los sistemas de cables de la República Dominicana. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes a esta hora de la noche. Bueno, aquí estamos con temas importantísimos. Ustedes saben que el gobierno anunció un incremento o el establecimiento de un salario mínimo para las mujeres que trabajan en el hogar, para lo que se conocen como las mujeres del servicio. Y hoy vamos nosotros a debatir este tema. Pero antes de comenzar de inmediato con el tema, vamos a ver una ilustración que nos trae la producción referente a las mujeres que trabajan en el hogar. Vamos a ver. Mi nombre es Victoria García Ravelo, presidenta de la Asociación Trabajadora del Hogar. La Asociación Trabajadora del Hogar hace su asamblea constitutiva el 7 de mayo de 1989. Tuvimos que realizar miles de actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres a la lucha por sus reivindicaciones, porque esas mujeres tenían baja autoestima, que ellas no se consideraban personas, se consideraban cosas, que esas mujeres se sentían avergonzadas de ellas mismas, porque fueron tantas las humillaciones y las vejaciones que le hicieron. Una persona que no tiene derecho se siente desprotegida, sola, desamparada, porque no hay leyes que la protejan, no hay a dónde quejarse. Dentro de su barrio no le dicen a nadie el trabajo que realizan, porque tienen vergüenza de ser trabajadora. Y fue importante decirle, el trabajo que ustedes realizan es importante, ustedes también son importantes. Y fue así como pudimos levantar la confianza, el empoderamiento, y las mujeres fueron asumiendo esta lucha. Y fue ahí donde conseguimos que la OIT hiciera un convenio internacional para todas las trabajadoras domésticas, que para mí es el convenio unificador. Fuimos varias veces en la pasada administración a decirle que la pusieran en vigencia, y se hicieron los sordos y se hicieron los locos. Yo sé que hoy les vas a pesar. 50 años trabajando y salgo con la mano vacía de ese trabajo. Yo solo tengo el cansancio. Pero esto cambió. Es para nosotros realmente un momento histórico que estamos viviendo, porque a través de tantos años no habíamos tenido la voluntad política que tiene el gobierno de Luis Abinader de reconocer el trabajo que realizamos las mujeres. Somos las guerreras, las que salimos, las que en su mayoría somos madres solteras, que necesitamos llevar el pan hasta nuestras mesas. Gracias por reconocer nuestro trabajo. Gracias a Luis Miguel de Can, que valora tan harto el trabajo que realizamos. Me siento realizada. Es mi gran sueño. Abinader está haciendo de mi sueño una realidad. Te lo agradezco, presidente. Te lo agradezco muchísimo. No por mí, sino por las 260.000 mujeres que no tienen derecho. A mis hijas, para que le quite tiempo a ese gran equipo de mujeres que me han acompañado siempre. Estoy extremadamente agradecida del señor presidente, porque está cumpliendo
con un mandato constitucional, con una deuda social de las mujeres. Valió la pena. Por fin, por fin, por fin, por fin. Bien, ese era el testimonio de doña Victoria García, quien es la presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Hay que decir que el establecimiento de este salario mínimo que ha anunciado el gobierno ha generado muchas controversias, pero un amplio segmento de la población lo apoya, sobre todo por el trabajo que hacen estas mujeres, que además de trabajo del hogar, llegan en un momento y se convierten hasta en madres. ¿Quién no ha tenido un pariente que ha levantado su familia trabajando en una casa de familia, valga la redundancia? Esa mujer que se queda con los niños, que lo trata como si fuera de ella total, que le da amor, que le da cariño, que está atento a la casa, a la limpieza de la casa, que está atento a la alimentación. Incluso llega un momento que lo que nosotros conocíamos como nanas se preocupaban más por los niños, la leche de los niños, si cenaron, si desayunaron, si comieron, si su merienda, si ya se bañaron. O sea, son más de lo que uno se cree. Precisamente está con nosotros Elena Pérez, quien es secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, quien ha venido a compartir con nosotros esta experiencia y esta decisión del gobierno del aumento o el establecimiento de un aumento de salario de 10,000 pesos al mes. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos a su programa. Para nosotros es importante poder estar en un espacio donde podamos ser escuchadas las trabajadoras del hogar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿El gobierno la utilizó a usted, vio su ejemplo para tomar esta decisión salarial? Yo no llamaría utilización, más bien la resolución que sale en el 1 de septiembre es un proceso de lucha de los sindicatos organizados en la República Dominicana, donde hicimos un trabajo de incidencia desde el 2011 con la adopción del convenio 189 en la OIT a nivel internacional, luego en el 2013 en el país, hasta su puesta en vigencia, que debió entrar en vigencia desde el 15 de mayo del 2016, y que hasta el 1 de septiembre del 2022 un gobierno dominicano muestra real voluntad política y pone en aplicación el convenio 189 de la OIT, dando los primeros pasos para su aplicación. ¿Cómo es la experiencia vivida de ustedes? Porque son las personas que han hecho carrera en esto, han demostrado tenacidad, persistencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, ha sido un proceso un poco largo, pero ha sido una lucha que sin nuestra militancia, esa perseverancia, esa persistencia que hemos tenido hoy da su fruto. Y para nosotros nos llena de mucha alegría y satisfacción que por fin se comienzan a reivindicar los derechos a las trabajadoras del hogar, que no es más que dar un sentido de igualdad con los demás trabajadores. Lo que hoy saca el Ministerio de Trabajo como resolución no es más que lo mismo que tienen los demás grupos de trabajadores, un establecimiento de un salario mínimo, la inclusión a la seguridad social, un contrato por escrito que establezca cuáles son las condiciones de trabajo y una jornada de trabajo de 8 horas. ¿Cómo los patronos, los que contratan a las mujeres, cómo han recibido esta decisión del salario mínimo? Bueno, hemos visto, y creo que todo el mundo, y usted ha tenido que ver, que ha habido una gran controversia. Hay comentarios positivos, hay otros negativos. Entendemos que quizá hay muchas dudas y mucho miedo. Siempre cuando hay un cambio se tiene miedo, el ser humano tiende a tener miedo al cambio, pero nosotros creemos firmemente que no hay que temer, que simplemente esta resolución lo que viene es a dignificar al sector, que son seres humanos también, esas mujeres y hombres que trabajan en el sector y que necesitan dignidad dentro de lo que realizan. ¿Ustedes no temen despidos masivos? No tenemos miedo al tema de los despidos masivos, sí, porque otros países, quizás con una economía igual o de menor posición que la de República Dominicana, como es el caso de Nicaragua,
tienen la aplicación del convenio 189 y eso no ha traído despidos masivos, todo lo contrario, ha traído la dignificación del trabajo que realizamos las mujeres dentro de los hogares. En un testimonio que yo vi del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, él es de una familia adinerada y él dio un testimonio. Alguien le preguntó que por qué él, siendo rico, aspiraba a presidente de la República, aspiró, y él dijo, bueno, porque un día cuando yo era niño estábamos comiendo, mi papá, mis padres, y yo vi que el chofer y la señora de la casa comían allá atrás en el patio, como alejado. Y dice él que le preguntó a su papá que por qué. Y entonces el papá le dijo, bueno, que ellos trabajan aquí. No, papi, acuérdate que ellos nos llevan al colegio, nos ayudan a bañarnos y ya son parte de la familia. Entonces él dice, no te apures que cuando yo sea presidente eso no va a ocurrir. Y desde entonces su papá invitaba entonces a la señora que cocinaba a comer con ellos en la mesa y al chofer y al guardián de la casa como una forma de darle igualdad. Un ejemplo que para mí es muy bellísimo en un mundo como el de hoy, donde la gente, a pesar de la posición, debe ser más humano. Entonces quisiera preguntarle, ¿cómo es ese trabajo? ¿Se va la pareja a trabajar? ¿Se quedan las trabajadoras? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, desde esa experiencia, la experiencia es muy diversa, porque como sí es cierto que existen empleadores que la trabajadora del hogar come en un lugar aparte, tiene lugares apartes. Hay otros que tienen, y aunque no me gusta yo decirlo, tienen un trato y un vínculo familiar y cercano, más bien que familiar, es un trato cercano con sus empleadores, porque ellas cuidan la parte más importante de cualquier ser humano, la familia, sus hijos, sus bienes, su casa, que para mí es algo que no tiene precio. Quien cuida a mis hijos es algo que no tiene precio, porque se ocupan no solamente de cuidarlos, sino de la salud de toda la familia, de la seguridad. Sirven como recepcionista, profesora, ayudándole a hacer las tareas, en todo lo que es el tema de cuidado. Entonces, esa situación puede ser diversa. Por eso no nos gusta catalogar a todos los empleadores de la misma manera, porque hay mucha diversidad en el sector. Como hay quienes tienen un trato abusivo con sus empleadas, sí, también hay otros que tienen un trato de mucha alta consideración y estima porque reconocen y valorizan el trabajo que se realiza. La responsabilidad, la honestidad. Correcto. La confianza. ¿Cómo es la asociación? O sea, ¿cómo las mujeres se integran a la asociación que ustedes dirigen? A nuestra organización es muy fácil y sencillo de afiliarse. Nosotros estamos ubicados en los edificios de las centrales sindicales, en el tercer nivel, primer edificio, tercer nivel. ¿Eso ahí en Villajuana? Exacto, correcto, en Villajuana. ¿El Cenus? La Cenus, correcto. ¿Y van muchas mujeres a las reuniones? Sí, van y participan, siempre tenemos llamadas constantes, también estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y siempre las trabajadoras del hogar nos contactan. También tenemos trabajo de organización sindical, donde vamos a los barrios marginados donde viven las trabajadoras del hogar y hacemos visitas domiciliarias hablándole de la organización y del derecho que tienen a nivel constitucional y del Código de Trabajo, que es la libertad sindical o libre asociación. Ok, y en esa parte, ¿cómo logran reunirse? ¿Cómo logran socializar? ¿Cuál es si los patronos les permiten asistir a las reuniones y todo eso? Las reuniones por lo regular las hacemos en los tiempos libres que tienen las trabajadoras del hogar. Por lo regular las hacemos los domingos o sábados en la tarde, luego que ya han salido la gran mayoría de sus trabajos, pero por lo regular hacemos reuniones dominicales, así le llamamos. ¿Y cómo es la relación de ustedes? Algunas empresas se anuncian por las redes sociales. Si necesita una persona del servicio, nosotros estamos disponibles. No hay ningún tipo de contrariedad con esas entidades, empresas que se dedican a eso. Ese tema es muy interesante, el tema de la agencia de empleo, porque sí, incluso el mismo convenio 189 habla de la regulación de estas agencias de empleo. Nosotros tenemos informaciones de prácticas abusivas que deben de parar a partir de esta resolución. Y que la misma resolución lo indica, que no queda prohibido el pago de alguna cuota o remuneración por el tema de
de los honorarios mensuales que gane la trabajadora del hogar, precisamente por eso, para evitar, porque nosotros hemos tenido denuncias de agencias de empleo domésticas que cobran mensualmente a la trabajadora por el hecho de la colocación. Exacto, exacto. Mira, como se supone que esta asociación tiene trabajadoras de diversas edades, hay más jóvenes. ¿Ustedes no han recibido denuncias de acoso sexual, de maltrato o de algo parecido? ¿En la asociación no han llegado denuncias de eso? Sí, a través de los años sí hemos recibido muchas denuncias, sobre todo de insultos verbales, psicológicos, e incluso ha llegado hasta de violencia física en algunos casos. No han sido la gran mayoría, han sido casos muy aislados, pero sí ha llegado temas de violencia física, donde hemos tenido que, con un conjunto de abogados que nos acompañan con las centrales, dar acompañamiento a la compañera trabajadora del hogar en esos requerimientos, pero sí han llegado. O sea, el tema del acoso, abuso y violencia también es parte de lo que es la resolución del Ministerio de Trabajo, donde se prohíbe como todas estas cosas y se protege a la trabajadora en estos casos. Finalmente, hay un elemento, y es que muchas veces se da que traen una niña, una muchachita adolescente del campo, la traen para acá, para la capital, tú sabes que la que vive en un sitio remoto, ve la capital como Suiza, por ejemplo, y viene a la casa a trabajar, o la tienen ahí para fregar, trapear, hacer cosas del hogar. Ustedes solamente registran personas mayores de edad. Sí, en nuestra organización solamente están registradas personas mayores de edad a partir de los 18 años, pero también decir que queda estrictamente prohibido con esta resolución lo que es el trabajo infantil doméstico, porque así se llama. Está catalogado dentro de la OIT como una de las peores formas de trabajo infantil y debemos erradicarla. Sí, nosotros tenemos el conocimiento de los famosos hijos de crianza, que son niños que se traen a cambio de ropa, estudios, etcétera. Garantizarle la comida y eso. Pero está estrictamente prohibido que menores de 18, por eso mismo, porque son sumamente vulnerables a poder ser acosados, a poder ser violentados por su... bajo las amenazas de que tienen que callar y todo eso. Correcto, por su corta edad, su inexperiencia. Entonces, para evitar cualquiera de esas situaciones, queda estrictamente prohibido el trabajo infantil doméstico. Pues yo quiero agradecer a Elena Pérez, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Hogar, por su participación. Cualquier mensaje final, por favor. Bueno, nosotros queremos dar como mensaje final de que no hay que tenerle miedo al cambio, que los cambios siempre van a ser buenos, que esta resolución es para mejorar, para dignificar el trabajo, que hay una guía sobre formalización del trabajo doméstico, que la pueden leer tanto los empleadores como las trabajadoras, para que si tienen alguna duda pueden consultar, pueden llamar, pueden también acercarse hacia nosotros para cualquier duda que tengan con relación a la resolución, y que esto viene a dignificar el trabajo doméstico. Muchas gracias, Elena. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa seguimos con todo el contenido de Sin Tregua a través de GETV. Así que no nos cambien.